que el ser nuestro escudo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La gloria es de Él. Mira, ahora mismo, allá para un camión, murieron dos, estaban en la costa de la fiesta, iba, y en el lado de Santiago creo que dos más. Bueno, nos vamos directamente a la Biblia. Esto es lo que nos importa. Biblia. Si no está en la Biblia, no lo crea. Capítulo 7 de Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Nos vamos a manejar bastante en Mateo. Es el libro que más vamos a estar utilizando. Y algunos otros textos que vamos a estar tocando, yo voy a ir, los leo para ganar tiempo porque son muchos textos. Me gusta utilizar mucha Biblia, respaldarme en la escritura para que no se crea que lo que se dice es concepto mío y no concepto de Dios. El Evangelio según San Mateo capítulo 7, vamos a leer tres textos, tres versículos, del versículo 21 hasta el versículo 23. Amén. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Dice, como antecontexto, en la Biblia dice, nunca os conocí. Dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos, este texto normalmente quizás lo hemos escuchado y lo hemos leído cientos de veces. Pero hoy no va a ser una más de esos cientos de veces de lo que los vamos a leer y los vamos a escuchar. Vamos a escudriñarlo. ¿Sabes por qué este texto quiero que lo escudriñemos? Porque cuando yo conocí la palabra de Dios, este texto, yo soñaba con este texto. A mí me daba pesadillas. Este texto no me daba a dormir. Porque yo decía, no, esto no puede ser. No puede ser. Porque yo me detuve y me quedaba hasta una semana yo leyendo y le releía y escudriñaba y me metía. Yo decía, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué yo decía no puede ser? Porque imagínense cómo empieza Jesús este texto. El verso 21 dice, lo voy a escudriñar. Si quieren ponerle un título a esta clase, lo podemos tener, tengo como título, cambios superficiales. Pero el verso 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El énfasis a donde quiero entrar más de lleno son los dos últimos versículos, 22 y 23. Mire cómo empieza el verso 22. Mire cómo empieza. Dice, muchos. Espera ahí. Esa palabrita es la que a mí me empezó estremeciendo, que no me dejaba dormir. Dice, muchos. No dice pocos. No dice algunos. No dice unos cuantos. Dice muchos. Muchos. Eso es estremecedor. No unos cuantos, no la mitad. Muchos. Me dirán en aquel día, Señor, muchos. ¿Por qué enfatizo tanto muchos? Porque es que no son tres gatos. Es escandalizante saber que Jesús mismo está diciendo que muchos el día del juicio no van.
El problema aquí está no en que esos muchos no son aquellos borrachos de la esquina o aquellos borrachos de cantina o aquellos pecadores que se meten en discotecas. Esos muchos, dentro de esos muchos no están el que se para en una esquina oscura esperando que alguien pase para atracarle, para matarle, o alguien que está en una esquina oscura planeando qué otro golpe voy a dar. O sea, esos muchos, Jesús, les digo muchos, pero dentro de esos muchos Jesús no se está refiriendo a esos. Él mismo está da la respuesta de quiénes son esos muchos. Y dice, en el mismo verso 22 dice, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿De quién está hablando Jesús ahí? ¿Quiénes son esos muchos? Está hablando de gente que vivía en la iglesia, que ministraba la iglesia, que tenían cargos en la iglesia. No estamos hablando de pecadores comunes o personas que usted encuentra practicando el pecado día tras día en las calles, o personas que usted se mete a la discoteca y la saca de ahí. No. Están hablando de personas que viven en la iglesia, que ministran en la iglesia, que se llaman cristianos. Y esto a mí me estremecía. Yo no dormía bien con este texto. Decía, no, pero es que el problema está también en que no va a ser poco. Muchos de los que están en la iglesia, de los que predican, de los que enseñan, de los que profetizan. ¿Quién profetiza? Los mismos cristianos, nosotros. Profetizan. Echan fuera. ¿Quién echa fuera demonios? Nosotros. No son personas que están viviendo una vida vana. Son personas que se consideran cristianos. Y Jesús mismo le está diciendo, no, espérate. Mire lo que le declara Jesús, el único que tiene la potestad de declarar. Dice el verso 23, y entonces le declararé, nunca. Esta fue la otra parte que me terminó de fulminar y me estremeció. Nunca os conocí. Espérate, aguanta ahí. Pero si esas personas, en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, hacían milagros, profetizaban en el nombre de Jesús, y Jesús le está diciendo que yo no te conozco. A ver, aquí hay algo que no cuadra entonces. ¿Cómo si él expulsó un demonio, hizo sanidades, profetizó? Él profetizó y se cumplió la profecía. O sea, Dios lo respaldaba, ¿no? Pero Jesús dice, yo no te conozco. ¿Qué pasa acá? Aquí hay algo que no empata. Vivieron en la iglesia, pero si yo diezmaba, yo ayunaba, yo oraba, yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar, yo predicaba, yo hacía todo lo que en el medio del cristianismo se considera legal, o el conductismo cristiano. Yo hacía todo eso. Y usted me dice ahora a mí que no me conoce. ¡Wow! ¿Cómo funciona esto? Ahora, para explicar eso, voy a dar una anécdota. Para ir entrando al tema e ir explicando esta partecita de cómo que yo utilicé el nombre, yo hablé en el nombre de Jesús, yo hice en el nombre de Jesús, pero no me conoce. Ok, voy a dar una anécdota para ir escenificando o explicando esto. ¿Qué es un cambio superficial? Voy a dar un ejemplo de un cambio superficial. Una mujer normal, natural, se toma una foto, un selfie, sin maquillaje. Pero después que se toma esa foto sin maquillaje, se maquilla y se toma otra foto. Y comparan la foto y dicen, wow, qué cambio. Pero realmente es la misma mujer, solo con un cambio superficial. Un cambio que cuando se baña se quita. Hubo un ejemplo, el ejemplo de la anécdota es un
Un joven que salía todos los fines de semana a las discotecas, se emborrachaba, se iba con diferentes chicas. Todos los fines de semana lo hacía. Pero un día ese joven que se emborrachaba, iba a discotecas, se llevaba con muchas mujeres diferentes por cada fin de semana. Un día ese joven, alguien lo invitó a una iglesia. Él fue a la iglesia, le gustó lo que escuchó, lo quebrantó la palabra y lloró, hizo una confesión de fe, se convirtió. Ese joven ya entonces no empujaba la semana para llegar a los fines de semana e irse de discoteca. Ahora él empujaba los fines de semana para llegar a los domingos a la iglesia. Y de repente pues lo invitaron a un grupo de estudio bíblico y él participaba. Pasó el tiempo, ya ese joven que tomaba, ahora ya no toma. Se llegaba a mujeres, ya ahora no se llega a mujeres. Iba a discoteca, ya no va a discoteca. Ahora va a la iglesia. Cambió. Hubo un cambio. Sin embargo, ese mismo joven, más adelante le dijeron, mira, en el grupo de estudio, mira, predica, danos una prédica, y excelente, lo hizo. Tiró una predicación increíble, le gustó, bueno, y tanto así el joven se fue a estudiar teología, pues, y se hizo pastor. Puso su iglesia y predicaba, creció en su iglesia. Un joven que hizo un cambio. Ahora, pero si nosotros nos preguntamos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué ese joven salía a discoteca, tomaba y se llevaba mujeres y le decía a todos sus amigos, para decirle a todos sus amigos, mira, yo me fui con fulana, yo me llevé a fulana? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Por el orgullo, por decir, yo me llevo a las mejores, yo soy el mejor, yo soy el centro de atracción. El orgullo lo llevaba a tener ese tipo de práctica o de conducta. Pero ese mismo joven que cambió de conducta, ya no tiene esas prácticas que dentro del cristianismo nosotros consideramos mal o se consideran malas. Ahora tiene una vida nueva, una práctica nueva. Pero espera, ¿qué lleva a ese joven a predicar de esa manera? ¿Qué lleva a ese joven a querer seguir, que lo inviten a iglesias, a campañas a predicar? Fue lo que lo lleva a él a querer seguir predicando o a querer seguir creciendo en su ministerio. Es el mismo motivo que lo llevaba a acostarse con las mujeres y a ir a la discoteca. ¿Cuál? El orgullo. ¿Qué sucedió con este joven? Cambió de conducta. Es un cambio superficial. Y allá lo hacían para la discoteca. Solo lo que hizo fue un conductismo, lo que se conoce como un cambio de conducta. Antes hacía lo malo, ahora hace lo bueno, pero lo hace con el mismo propósito. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Hubo un cambio real? No. ¿O no hubo un cambio real? Entonces, nos damos cuenta que así como esta anécdota, así está la vida cristiana hoy. Muchas iglesias, mucha gente, muchos cristianos o mal llamados cristianos que han hecho cambios. Ahora les voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Cuál? No conocen, y yo estoy seguro que sí, que todos conocemos personas que no son cristianas, pero moralmente son correctas. No toman, no fuman, no usan drogas, no van a discotecas, no hacen, no deshacen, pero no son cristianos. Pero moralmente son correctos. Ahora, ¿qué diferencia tiene esta persona que no es cristiana, pero que moralmente es correcta, a un cristiano que sí va a la iglesia,
pero que no es correcto. que no roba y moralmente es correcto también. ¿Cuál es la diferencia? Se supone que la diferencia debe ser que Cristo vive en uno y en otro no. Es como cuando una persona es alcohólica y la llevan a Alcohólicos Anónimos y deja de tomar. Es un cambio superficial, porque o pronto o tarde vuelve a caer en el alcohol o cae en otra adicción, ¿cierto? Porque son cambios superficiales. Entonces, estos cambios superficiales son los que hoy día vemos mucho en nuestra sociedad cristiana. ¿De qué forma podemos certificar bíblicamente esto? Ok, nos podemos ir directamente aquí mismo en Mateo capítulo 23. Si no quiere ir, yo lo busco, capítulo 23. Y bíblicamente vamos a ver que hay personas como este joven. Siempre ha habido personas como este joven que tiene un modalismo o una forma de conducta correcta, pero internamente sigue siendo el mismo. Ahora, capítulo 23 de Mateo, versículo 27. Imagínense que yo no lo he buscado tampoco. 23, 27. Lo tengo, lo leo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quién está hablando aquí? El mismo Jesús. ¿A quién le está diciendo? A los escribas y a los fariseos. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Los escribas eran los que escribían la ley y los fariseos eran los que interpretaban la ley. Es decir, eran encargados, eran ministros del movimiento espiritual. Eran ministros del movimiento espiritual, ¿cierto? Entonces, pero Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo? Hipócritas. ¿Por qué le habrá dicho hipócritas? Vamos a seguir leyendo. Dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Wow, esto parece muy duro. Esto parecen piedras, pero esto no es piedra, esto es palabra de Jesús mismo. ¿Qué quiere decir esto de Jesús? Ya vamos a parafrasearlo en este tiempo. Nosotros conocemos muchas personas que ante el mundo, ante la iglesia, llegan a los cultos y wow, usted ve, wow, esta es una persona que es que ya solo le falta la aureola. Le falta solamente añadir su libro a la Biblia para como este es un santo. Las alas para que sean ángeles. Entonces, porque tienen una conducta ante los hombres irreprochable, intachable. Estos eran los fariseos y los escribas. Eran apegados a la ley, lo correcto lo hacían, decían hacer lo correcto. Ante los ojos de los hombres, todo lo correcto hacían. Pero ante el que escudriña los corazones, estaban desnudos. Nosotros somos esos escribas y fariseos modernos. ¿Por qué digo nosotros somos esos escribas y fariseos modernos? Porque es que cuando nosotros entramos a la recámara secreta, a nuestro cuarto, o cuando estamos a solas, nosotros decimos, ¿sabe qué? Pensamos mal del hermano o de la hermana, pensamos mal de fulano, o ¿quién se cree este? Y ahora son cositas, huesos de muertos dentro. Pensamientos de maldad. ¿Cómo? ¿Pero cómo dice usted, hermano, que pensamientos de maldad? Porque sí, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si usted ha podido hacer algo bueno a alguien y se ha negado, eso es maldad. La Biblia le llama maldad, por lo menos yo no lo llamo maldad, la Biblia sí. Pero
No, ya me tiene cansado por dentro. No lo manifestamos afuera, pero por dentro dice, ya estoy cansada, ya me tiene harto. Esos son huesos de muertos que llevamos dentro. Pero queremos tenerlo tan sepultado dentro de forma que nadie lo mire. Y lo ocultamos, pero ante el que todo lo ve, no se puede ocultar. Hay secreto. Entonces, esto nos habla de entonces de un cambio, del mismo cambio del joven de la anécdota. Solamente un cambio de conducta. Pero por dentro estamos aún igual. Tenemos el mismo motivo. Tenemos el mismo móvil por el que hacemos las cosas. Ahora, si usted se fija, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en capítulo 2, versículo 20, no lo busque, ya usted se lo sabe de memoria, dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Espérese, mas ya no vivo yo. A ver, mas Cristo vive en mí. Espérese ahí, vamos a hacer una pausa ahí. Cristo vive en mí. O sea, es la magnitud de esa frase. Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo. O sea, ya no vivo yo. Mis reacciones no, son las de Cristo ahora. Mis pensamientos no. Por eso Jesús dijo, Pablo dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, mis pensamientos están cautivos por Cristo si Cristo vive en mí. Entonces, eso no le deja lugar a los malos pensamientos. Eso no le deja lugar a las malas expresiones internas. Mire que digo interna y no con la boca. Eso no le deja lugar a esto. Porque cuando Cristo vive en uno, ya en otro texto que dice, de manera o de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué? Porque Cristo vive en mí. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que entender y que hoy día en la mayoría de las iglesias y la mayoría de los predicadores o pastores, evangelistas, lo que sea, están mal enseñando es que el Nuevo Testamento es la continuidad del Antiguo Testamento y eso es irreal, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos que están enseñando a las congregaciones a ser como David, a ser como Abraham, a ser como, no sé, Moisés. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de quién? De Cristo. El que vive, el que quiere vivir como vivió David, como vivió Abraham, como vivió Moisés, está viviendo el judaísmo y no el cristianismo. Cuando Jesús llegó a la tierra, dice él mismo, dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahora, déjeme explicarle algo ahí. Abolir la ley no lo he venido, sino a cumplirla. Ahora, al cumplir la ley, Jesús estaba aboliéndola. Porque cuando un pacto se cumple, pierde su validez y se le da pie a un nuevo pacto, que eso fue precisamente lo que se hizo. Por eso nuestra Biblia aparece en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Eso es lo que significa Antiguo Testamento, Nuevo Pacto. Son pactos diferentes, son pactos nuevos. Es decir, todo el pacto antiguo o el Antiguo Testamento era conforme a la ley, era lo que nosotros conocemos como el judaísmo. Era prácticamente una religión totalmente diferente. Cuando Jesús vino, cambió todo. Y varón, ¿cómo te está diciendo eso? Y respaldo bíblico. Ok, si yo te puedo dar respaldo bíblico. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? No fue así. Bueno, vamos a leerlo. Yo lo busco si ustedes quieren. ¿Oíste que fue dicho? Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 38. Ahí mismo le dan vuelta a la página.
5, 38 y 39, lo voy a leer. Porque no quiero que digan que esto lo estoy inventando yo y que estoy haciendo herejía. No, no, no. Dice, oíste que fue dicho, hablando Jesús, ojo por ojo, diente por diente. Eso era la ley. Eso era la ley. Talión. ¿Y qué hizo Jesús? Mas yo os digo, esto no, ya no es así. No resistáis al malo. No resistáis al malo. Dice, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A ver, aguanta. Pero ya entonces no es ojo por ojo. O sea, es decir, para darle una clarividencia a esto o escenificarlo y podamos entenderlo mejor. Así, mire. Si David y Goliat vivieran en este tiempo, David tendría que poner la otra mejilla. Y no matar a Goliat. David tenía que, en este tiempo tendría que soltar la piedra y poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es completamente diferente. En el Antiguo Testamento, Dios demandaba obediencia. Hoy día las iglesias están enseñando esto. Dios demanda obediencia. Esto en el Nuevo Testamento no es así. Eso no es bíblico. Ah, pero ¿qué estás hablando tú? Tú estás hablando locura. No, espérate, vamos a hacerlo en la Biblia. Vamos a verlo en la Biblia. ¿Por qué? Sin embargo, hay textos que citan en 1 Samuel capítulo 15. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, donde dice, Dios no se complace en sacrificios y holocaustos, sino en obediencia. 1 Samuel, eso es 1 Samuel, ¿eso qué es? Antiguo pacto. En efecto, en el antiguo pacto, si usted se va a Levítico capítulo 22, va a encontrar las leyes de la obediencia y las leyes de la desobediencia, los beneficios de la obediencia y los beneficios de la desobediencia a través de la ley. Decían, si tú haces esto, Dios te da esto. Eso era el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto, por más que hagamos, no somos merecedores de nada. Y si de algo somos merecedores es del infierno. Jesús dijo, Pero es ahí donde muchas personas piensan que porque diezman no, y no, dan, no, no, eso es ya lo lleva al judaísmo. cielo. Eso es judaísmo, Mucha eso es gente la piensa que ley. porque diezma va para el No, cielo. eso es judaísmo. Eso es judaísmo. El mandamiento de la ley de Moisés era obedece. La ley de Moisés era obedece. Pero Jesús dijo, no, espera. No, así no es. Así no es. Un nuevo mandamiento os dejo. ¿Cuál fue? Que améis a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano Ya. como a ti mismo. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ya él, ya no te voy a pedir, yo no te demando obediencia. Ahora yo te demando es amor. El nuevo mandamiento, ¿cuál fue? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Qué te está diciendo? Está diciéndote, enamórate de mí, ámame. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia es la consecuencia de amar. Ah, pero ¿dónde dice eso? Vámonos al Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 23. Yo lo busco rapidito y se los leo para que no pierdan tiempo. Capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero mire lo que dice el mismo versículo, el mismo capítulo 14 y el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo no te estoy pidiendo que me obedezcas ya. Yo te estoy pidiendo que me ames. Que me ames con todo tu corazón. Porque si tú me amas, automáticamente Tú vas a obedecer. la consecuencia de amarme es obedecerme.
¿Y por qué digo todo esto? No, mira, cambiaste el tema. No, no cambié el tema. No cambié el tema. Sino es que el cambio es interno, de adentro hacia afuera. Jesús les dijo a los mismos escribas y fariseos hipócritas en otra ocasión, porque coláis el mosquito, pero se traga el camello. O sea, ¿qué le está diciendo? Por dentro ustedes son rapaces, pero por fuera se presentan como los más santos. Eso es un conductismo. O sea, cambian de conducta solamente, pero no cambia internamente. Eso le pasó al joven de la anécdota. Eso le pasó a los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús. Y no solamente eso. Fíjense en algo, en lo que dijo Jesús. En el versículo inicial de Mateo 7, en el verso 22. Muchos en ese día. Usted se imagina que llegue el día del juicio o venga Jesús y usted le diga, Señor, y Jesús se te quede viendo y diga, no, espera, es que yo no sé quién eres tú, yo no te conozco. Usted lo primero que le va a responder es lo mismo que le respondieron esto que acá en la Biblia, pero Señor, yo iba al culto, usted no me veía. Todos los domingos sin falla en punto. Todos los domingos yo abría la iglesia y la cerraba. No faltaba un punto. Ayunaba como un loco, como una loca. Yo diezmaba, es más, el sobre los amaqueaba para que todo el mundo viera que yo diezmé. Y tú me dices que tú no me conoces. Yo soy la diezmadura. Y tú me dices que yo no te conozco, que no me conoces. No, yo no estoy entendiendo. Entonces yo fui a la iglesia por gusto. Exactamente. Cuando ayunaste, lo que hiciste fue aguantar hambre. Cuando te postraste a orar a las 3 de la mañana, la oración tuya ni siquiera pasó del techo. Porque es que tú montaste esa parafernalia para que los hombres te miraran o para impresionar a los hombres. Pero a mí no me convenciste. Yo no te conozco ahora. ¿Por qué? Porque es que yo conocí a esa persona que danzaba en la iglesia, que traía a las hermanas con una tela, como un torero detrás de ti, y hablaste en lengua y hiciste de todo. Yo conocí a esa persona, pero también conocí a la persona que se encerraba en su cuarto y decía, no me cae bien. ¿Y quién se cree este? Yo soy más, o los míos son más. Tenías esos huesos de muerto. Entonces lo que yo conozco es esa parte tuya. Yo no conozco lo que tú hiciste, porque dice la Biblia en Isaías 64 que nuestra justicia, nuestras obras son como trapo de inmundicia. O sea, nada de lo que nosotros hagamos impresiona a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos impresiona a Dios. A Dios lo que nos impresiona es un corazón contrito y humillado, dice Salmos, ¿no? Entonces, el que yo conozco es al del corazón contrito, no todo lo que tú hiciste. No como los fariseos que se paraban en las plazas diciendo, yo no soy como este pecador publicano. No, a mí no me impresiona eso, dice Dios. Yo conocí fue a ese publicano, a ese fariseo moderno del 2023. Yo no te conozco a ti. Ese fariseo moderno no entra aquí al reino. Porque la otra parte que también conocí de ti fue lo que hacía a escondidas. Pararme a echar. Por lo tanto, todo el mundo se vea que te paras como 3 veces en el culto, la plata en el... Y por lo tanto, aquí hay algo que nos está contestando el por qué Jesús le dice, yo no te conozco a alguien que echó demonios fuera, que predicó, que hizo y que deshizo, pero le dice, yo no sé ni quién eres tú. Porque es que el problema está en algo. Vamos a hacer este ejercicio.
Imagínense que usted tiene una pareja, ¿cierto? Tiene una pareja, una mera imaginación. Y usted tiene muchos años, o 2, 3, 10, 15, 20, 70 años de estar con esa pareja, y usted la encierran en un cuarto y le preguntan, dígame 7 características o 7 atributos de su pareja. Usted, lo más probable es que usted le va a poder contestar esas 7, porque usted conoce a su pareja, porque usted convive con su pareja, porque usted pasa tiempo y la conoce y sabe lo que es esa persona, todo lo bueno que es esa persona, pero también sabe lo que es lo malo, pero la conoce. Es que el conocimiento entre una persona y otra está en la convivencia, en la relación, en la comunión que tienen. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros? ¿Cómo podemos decir nosotros, yo conozco a Dios? Si yo le preguntara, dime 7 atributos de Dios, ¿podrá decirme? ¿Cómo me dices que lo conozco? Hay algo no cuadra, porque si lo conoces, conoces sus atributos. Dios es amor, misericordioso. ¿Ah? Perdonador. Entonces, imagínense usted, ahora le voy a hacer 2 preguntas y voy a jugar con esas 2 preguntas. Si yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos vamos a decir amén. Sí, Todos vamos a decir amén. Escuche la pregunta que dice, ¿cuántos aman a Dios? Todos diríamos amén. Pero esta pregunta segunda se parece, pero son diferentes. ¿Cuánto amas a Dios? Le voy a poner un ejemplo. Dios nos ama tanto a nosotros, tanto, que no pudo, literariamente o etimológicamente no hay forma de describir el amor de Dios que tuvo que utilizar esta frase. De tal manera. ¿De qué manera? Una manera que ¿De no qué se manera? puede decir, Una manera indescriptible. que no se puede decir, porque no hay como... No hay forma de medir el amor de Dios, pero sí hay forma de medir el amor que nosotros le tengamos a Dios. ¿Y de dónde tú sacas eso? ¿De dónde lo saco? Acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo 23, que el que me ama, obedece mi palabra. guarda mi palabra. Entonces, ¿cuál es la medida que me está dejando ese versículo a mí para saber cuánto yo amo a Dios? ¿Qué tanto obedezco su palabra? Ahí está. ¿Cuánto le obedezco? ¿Cuánto hago las cosas que a él le gustan? Es tan sencillo, para complacerlo. tan sencillo. También. ¿Cierto? Ahora, nos quedamos con lo del Antiguo Testamento. Nosotros queremos vivir en el judaísmo. Te predican, ten la fe de Abraham. Pero es que a mí, espérate, a mí el Nuevo Testamento, porque hay algo que tenemos que entender. El Antiguo Testamento es judaísmo. El Nuevo Testamento, ¿qué es? Cristianismo. ¿Qué nosotros somos? Cristiano. ¿O judíos? Cristianos. Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿quiénes son los Somos de cristianos? Cristo. Los que tenemos a Cristo. Los que dice en Gálatas 2:20 que Cristo vive en mí. Esos son cristianos. ¿Y por qué me manda mucha gente a hacer como Abraham? A hacer como David. Como Moisés. ¿Cómo? Por fe. Abre ese río. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué? A mí la Biblia me enseña otra cosa. Ahora, imagínese esto. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si realmente cambié? Si mi cambio no es superficial como el de la mujer de la foto. Que cuando me baño, se va mi Como cambio. el sepulcro que va para el cementerio, blanco, blanquito bonito afuera, pero adentro va la porquería. ¿Cómo me doy cuenta si realmente yo cambié o mi corazón ha sido transformado? Si realmente Cristo mora en mí y en mi corazón está Dios. ¿Por qué te debes ver como Cristo? He escuchado a mucha gente decir esto y ustedes van a corroborarlo. Dicen, yo estoy tratando de parecerme a Cristo. La Biblia no nos manda a tratar de parecerme a Cristo. No aparecer.
hacer Cristo. La Biblia dice que Cristo vive en mí. Yo debo ser como Él. Si Cristo vive en mí, entendamos eso. Si Cristo vive en mí, yo no me voy a parecer. Yo voy a reflejar. A Jesús. No, pero Es que yo no soy. ¿Cómo voy a hacer Jesús? el problema es que está difícil. La excusa. Y nos comenzamos a excusar, pero eso es para justificar nuestra carnalidad. Nuestras acciones. Nuestra carnalidad. Y nos excusamos y justificamos la carnalidad para no reconocer, ¿sabes qué? Realmente yo no he cambiado como debo ser. Porque Cristo no vive en mí, en mí vive el mundo. Ay, voy a cerrar con este texto. Jesús dijo, voy a hacer esto, mire esto. ¿Ha escuchado usted esta frase en muchas ocasiones? Tú no conoces mi corazón. ¿Quién eres tú para juzgarme? Tú no conoces lo que hay dentro de mi corazón. Solo Dios conoce mi corazón. Yo le digo a eso, ¿sabe? Amén. Dios conoce su corazón. ¿Sabes qué? El problema es que en el Antiguo Testamento dice, Dios le dijo a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, porque Dios era el único que en el Antiguo Testamento había manifestado la forma de conocer el corazón del hombre. Pero Jesús en el Nuevo Pacto nos dejó la manera de conocer el corazón de cada uno. ¿Cuál? Tu fruto. No, Jesús dijo, de la abundancia del corazón. Ay, Dios. A ver. O sea, es decir, que lo que sale de mi boca, lo que yo me paso hablando es lo que yo tengo en mi corazón. O sea, mis palabras es la radiografía de mi corazón. Ahora, espérate, hay otro texto también. Por su fruto. A ver, espérate. Entonces, ¿se puede saber lo que hay en el corazón de una persona o no? Sí. ¿Y por qué dicen, no conoces mi corazón, no me juzgues? ¿Por qué decimos una persona que vive y permanece en pecado, decimos, esta persona es imposible que pueda ser cristiano? Escúcheme, lo voy a poner tan fácil. En Primera de Juan, capítulo 2, la Biblia dice, en esto conoceréis que soy hijo de Dios. ¿Por qué has vencido el pecado? ¿Cierto? Porque los que son de Dios no practican el pecado. Ese dice Juan, los que son de Dios no practican el pecado. O sea, el que es hijo de Dios no practica el pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona que está practicando constantemente el pecado, ¿qué es? Hijo del otro. ¿Es hijo de Dios? No. Ya. A ver, vamos ahora a la otra parte. Vamos. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre. El diablo. Ay, Dios mío. ¿Y por qué le dijo eso? Porque las obras de su padre procuráis hacer, porque procuráis matarme. O sea, las obras, los frutos de los fariseos en ese momento que querían matar a Jesús era matarlo. Pero Juan dice que el que es de Dios no practica el pecado. O sea, ¿de qué nos enseña la Biblia? Que solamente hay dos familias en la tierra. Los que son hijos de Dios Y los que no lo son. y los que son hijos del chamuco. Ahora, vámonos aquí a terminar con esto. ¿Cómo puedo saber si es hijo o no? Lo acabamos de citar. Si practica el pecado, no es hijo de Dios. El hijo de Dios no hace nada mal. Sencillo.
Esto no lo inventé yo. Ustedes quieren buscarlo, búsquenlo en Primera de Juan capítulo 2. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si yo cambié o no? Si Dios hizo un verdadero cambio en mi vida. Porque hay una forma de conducirme. Hay mucha gente que se conduce y dice, no, ya yo no fumo, ya yo no digo palabras o antisonantes, yo no soy esto, yo no hago lo otro, pero por dentro, como los escribas, están llenos de huesos de muertos. Espera, ahí está donde dice, este no es el que me dice Señor, Señor. Esto es duro, ¿verdad? Pero, ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo, pues, estoy practicando un conductismo. O sea, realmente solamente lo que hice fue cambiar de conducta y no he cambiado internamente. Supongamos que eso me pasa a mí. ¿Cómo hago para tener un verdadero cambio? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que debo hacer para obtener ese verdadero cambio? Hay textos que dicen. Yo le voy a citar los textos ahora, pero primero voy a escenificarle nuevamente cómo es. Ejemplo, si yo le dijera a usted, si yo le diera un mandamiento a usted y le dijera, cambia tu color de piel, ¿usted podría por usted mismo cambiar su color de piel? Pero ¿cómo haría entonces para cumplir el mandamiento? Ok, nosotros por nosotros mismos no podríamos cambiar el color de piel, pero sí tenemos forma, medios para hacerlo. ¿Qué haría yo entonces? El sol cambiaría mi piel si yo me expusiera debajo del sol por mucho tiempo. Cambiaría mi color de piel. En este caso, Dios es ese sol. Nosotros necesitaríamos exponernos a Dios para cambiar. El ente de cambio es el sol. En nuestro caso es Dios. No hay forma. Jesús dijo, fuera de mí, nada podemos hacer. O sea, no hay forma en que yo pueda cambiar. Yo puedo ir a Alcohólicos Anónimos, a Marihuanos Anónimos, a todos los anónimos que usted quiera ir. Pero su cambio será superficial. El que puede cambiar el corazón solo es Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dice, así lo dijo él mismo. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, eso te habla de que todo lo que nosotros estemos haciendo no va a ser contabilizado para el día del juicio. Me van a decir, espérate, ¿tú te acuerdas que hiciste esto? ¿No? Y tú te acuerdas que hiciste esto. Ah, pero también acuérdate que dejaste de hacer esto y yo pedí que lo hiciera. Estás sembrando y vamos a cosechar. Entonces nosotros necesitamos, como cristianos, asegurarnos día tras día de que ese cambio sea profundo, de raíz, y no superficial como le dijo Jesús a los fariseos. Por dentro llenos de huesos de muertos. Huesos de muertos. ¿Verdad? Lucimos santo. Nosotros le pasamos al apóstol Pablo y a la reina Esther. Nosotros vamos a más santos ante todo, pero por dentro huesos de muerto. Dijo Jesús. Ahora yo creo que podemos dejarlo hasta acá por cuestión de tiempo acá en la grabación y podemos seguir después. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Vamos a orar, pedirle a Dios que sea Él que tome control de nuestros corazones, pues que sea Dios que nos ilumine.